Un saludo cordial y afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Estamos agradecidos con Dios porque hemos llegado al final del último trimestre del año 2025 en las lecciones de la escuela sabática tituladas generalmente Josué, la fe que conquista. Estamos también llegando al estudio de la última lección, la lección número 13, programada para el sábado 27 de diciembre. Elijan hoy. Y si les parece mal servir al Señor, entonces elijan hoy a quién servir, que yo y mi casa serviremos al Señor. Josué 24:15. En la última lección del año 2025 continuamos el análisis del discurso de despedida de Josué, ahora en el capítulo 24 de su libro. Aquí se presenta la estructura de los convenios de sumisión y dependencia del cercano Oriente. En el preámbulo se presentan todos los beneficios recibidos de Dios y una declaración de Israel de elegir exclusivamente a Jehová como su único Dios. Luego se presentan las estipulaciones del pacto acompañadas de otra declaración de fidelidad y lealtad de ellos hacia Dios. Se mencionan los privilegios y bendiciones si eran fieles y también los perjuicios y maldiciones si eran desleales. En algunos casos se añadía un documento para verificar futuramente el pacto y también había invocación de testigos para validar o ratificar el mismo. Esta ceremonia de ratificación del pacto entre Dios e Israel se realizó en Siquem. Por cierto, un lugar muy significativo para la historia israelita. En ese lugar Dios se apareció a Abraham. Génesis 12, 6, 7. Allí, en el mismo lugar de los hechos, Josué ratifica su pacto con sus descendientes. Hay importantes lecciones que podemos aprovechar de este pasaje bíblico, partiendo de las iniciativas de Dios, de sus hechos redentores en favor de Israel, revelándoles primero su gracia y después su ley y haciendo pacto con ellos. Deuteronomio 7, 6 al 10. Habían recibido su gracia siendo liberados de la esclavitud de Egipto, y ya siendo libres podían guardar su santa ley. Deuteronomio 4, 5 al 8, Salmo 105, 43 al 45. Este principio se mantiene inalterable a través del tiempo y en el Nuevo Testamento se recalca porque únicamente por medio de la victoria de Cristo en el Calvario sobre Satanás y el pecado, es como el pueblo de Dios puede usar su libre albedrío y desarrollar una fe que obra por amor y que purifica el alma, y de esa manera obedece su santa ley. Juan 8:36, Gálatas 5:6, Apocalipsis 14:12. En nuestro estudio consideraremos 3 temas que dan fin a la vida de liderazgo de Josué. Número 1, el último llamado de Josué. 2, Dios como protagonista de la historia. Y 3, sigan sirviendo al Señor con integridad, como palabras finales. Y luego, como es nuestra costumbre, mencionaremos las aplicaciones pertinentes. Comencemos con el último llamado de Josué.
En Josué 24, versículo 1 dice: Josué reunió en Siquem a todas las tribus de Israel, llamó a los ancianos de Israel, a sus príncipes, jueces y oficiales, y se presentaron ante Dios. La vida de Josué estaba llegando a su final. No se menciona a ningún sustituto designado por Dios, a quien entregarle formalmente el liderazgo. Sí hay una mención indirecta al final de su libro, de que su liderazgo lo continuarían los ancianos que sobrevivieron a su muerte. Josué 24:31. En esta ceremonia de renovación de pacto, Josué recuerda a todo el pueblo que se conservaría el sistema de gobierno teocrático. Dios mismo seguiría siendo su rey. Ellos serían leales y fieles a Dios, gozando de su protección. Era la única manera de seguir poseyendo la tierra de Canaán ya conquistada. A lo largo del estudio de Josué, se mencionan lugares específicos con gran significado dentro de la historia de Israel. El texto mencionado menciona Siquem, lugar donde después de recibir el llamado a Abraham, al abandonar Ur de los Caldeos, tuvo su primer encuentro con Dios. Allí construyó un altar para adorarlo, y allí Dios le prometió por primera vez que Canaán sería la tierra prometida que le daría a sus descendientes. Génesis 12, 6 y 7. 4 siglos después, sus descendientes en el mismo lugar recuerdan el cumplimiento de esa promesa de pacto. En Génesis 35, 2 y 4, también leemos que cuando Jacob decide volver a la tierra de sus padres, en Siquem pide a su familia una consagración total a Jehová, lo que implicaba renunciar a todos sus ídolos. Ahora, 4 siglos después, en el mismo lugar también, el Señor le dice, a través de Josué a su pueblo: quitad pues ahora todos los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Josué 24:23. En el Nuevo Testamento aparece el mismo lugar geográfico, pero con el nombre de Sicar. Juan capítulo 4, verso 5, ubicado entre los montes Ebal y Gerizim, los montes de las maldiciones y de las bendiciones que repitiera la generación del Éxodo. Allí fue donde construyeron el altar para hacer holocaustos y sacrificios a Jehová. Josué 8, 30 al 35. Allí se encontró Jesús con aquella mujer samaritana y en su diálogo le hizo alusión a su monte Gerizim. En ese mismo lugar también fueron llevados y sepultados los restos de los huesos de José. Josué 24:32. A pesar de todos estos hechos insignes que se realizaron en Siquem, lo más importante de este lugar era el hincapié de Josué hacia Israel de no olvidar a Jehová su Dios, porque Dios no comparte su gloria con ningún Dios falso. Por lo tanto, su lealtad debía de ser exclusiva a Él. Si ellos en secreto estaban practicando cualquier tipo de idolatría, sea ubicados al otro lado del río, adorando los dioses egipcios, o en la tierra que habitaron los amorreos después de cruzar el Jordán, adorando a esos dioses falsos, Josué les estaba exhortando que su adoración debía de ser exclusivamente para Jehová, Dios de Israel, y no de forma coercitiva,
sino como un acto voluntario de gratitud y reconocimiento por todas las bondades inmerecidas que habían recibido de él. Continuamos con Dios, es la figura protagonista de la historia. En Josué 24, del 1 al 13, se presenta a Jehová como el sujeto principal de los hechos redentores que Israel recibió. Se usan pronombres propios y personales como yo tomé, yo di, yo envié, yo herí, yo hice, yo te saqué, yo te libré, etc. Josué 24, 3 al 6 y 12 al 13. Israel ni siquiera aparece como protagonista de la narración, solo como beneficiario. Aún la formación de Israel fue por designio soberano de Dios. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Isaías 43, 1 y 7. Dios intervino también en la vida de Abraham y lo sacó de Ur de los Caldeos, separándolo de la idolatría. Y lo mismo hace Josué con el llamado a sus descendientes. Vemos aquí que la gracia divina inmerecida, tanto en el designio de constituir a Israel y llamarlo a la existencia, luego hacerlo su nación elegida, su pueblo del pacto, sin que ellos tuvieran ningún mérito propio, ni en sus pioneros antepasados, ni mucho menos en sus descendientes. El hecho de haber sido establecidos en la tierra de Canaán no era motivo para que se jactaran, sino para que sintieran la necesidad de servir a Dios con gratitud. Dentro del discurso, Josué menciona que el Señor se refiere a todo Israel usando una alternancia entre los pronombres ustedes, los de la generación actual, y ellos, sus antecesores. Lo usa por lo menos 5 veces para recalcar una responsabilidad corporativa. A la vista de Dios eran un todo indivisible. Ciertamente Dios concertó su pacto con sus antepasados y los hizo su pueblo elegido, su pueblo del pacto, Deuteronomio 5:3 y 4:13. La inmensa mayoría de los que estaban 4 siglos después presentes en Siquén no nacieron en aquella época, cuando Dios promulgó en el Sinaí su decálogo, Éxodo 20, Deuteronomio 5. Sin embargo, Josué los incluye al decir que todos ellos estuvieron allí y les insta a conservar intacta su identidad como nación elegida, como una nación santa que debía representar dignamente los principios del reino de Dios. Así que como individuos, su comunión con Dios contribuiría al cumplimiento de los propósitos divinos para todo el pueblo. Pero si fallaban, su pecado también afectaría a todos, como ocurrió en el caso de Acán. En resumen, cada nueva generación debía apropiarse de estas lecciones del pasado. El Dios que obró en favor de sus ancestros estaba también dispuesto a obrar en favor de ellos de forma presente y continua. Continuamos con sigan sirviendo al Señor con integridad. Leemos en Josué 24:14. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río.
y en Egipto, y servid a Jehová. El discurso de despedida de Josué avanza de los privilegios y responsabilidades pactuales que incluían abandonar la idolatría a un aspecto ético: servir a Jehová con integridad y con verdad. Eran ellos los que debían decidir si conservarían su singularidad y habitarían la tierra en virtud de su lealtad a su Creador, o si se volverían en uno de tantos pueblos idólatras sin ninguna identidad, ni propósito, ni misión claras. Era su decisión. Josué únicamente le recalcó que debían reverenciar al Señor y servirle con sinceridad y en verdad. Reverenciar al Señor significa un respeto profundo, reverente hacia Él, que surge del reconocimiento de su insondable grandeza, santidad e infinitud. Esto contrasta la pequeñez, la pecaminosidad y la finitud de sus adoradores. Él es el Dios soberano, es el Rey divino, es también nuestro Padre celestial. Esta es una actitud interna que debe de formar parte en nuestra adoración, y de forma externa debe de manifestarse en nuestro servicio. Esto conduciría entonces a una vida de obediencia a Dios. Levítico 19, 14 y 25, 17. Deuteronomio 17, 19, segundo libro de Reyes 17, 34. Integridad implica vivir de manera coherente, honesta y completa en palabra y acción, respetando principios divinos, con una lealtad indivisa en todos los aspectos de la vida. Es un llamado a la rectitud moral, a la sinceridad y a la fidelidad. Pero adorarlo en verdad implica mantener una relación pura con Él, sin lugar a la hipocresía, a la inconstancia y a la corrupción, reflejando de esa manera un carácter semejante al de Dios. Josué ocupa la palabra hebrea tamim, traducida integridad, y la palabra hebrea emet, traducida en verdad. La primera se utilizó en los servicios del santuario terrenal para señalar a la ofrenda sin mancha, sin defecto, intachable, que se sacrificaba delante de Dios en el holocausto. Aquí se destaca el aspecto moral, y la segunda señala la fidelidad a Dios, estable, confiable y duradera, que debía de acompañar a su servicio y a su adoración, implicando una entrega racional a Dios, voluntaria y continua. Estas dos características son vitales para conservar una verdadera identidad cristiana. Esto no podría ser posible si se reservaba áreas de la vida que no se habían entregado a Dios, pero que se habían entregado al mundo. Pablo aplica el principio recomendándonos que por las misericordias de Dios entreguemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, en culto racional. Romanos 12:1. Una entrega completa, ya que Dios obra en nosotros de forma completa. Básicamente, Josué pide a Israel que demuestre la misma lealtad que Dios mismo les había demostrado a ellos a lo largo de su historia. No se trataba de un mero cumplimiento externo de exigencias divinas, sino de algo que debía brotar de un interior indiviso y coherente.
En el Nuevo Testamento se insta a poseer estas dos cualidades en nuestra relación con Jesús, porque Jesús es fiel, es alguien digno de nuestra confianza, alguien del quien podemos depender, de quien podemos confiar. Es fiel, salvador y compasivo. Filipenses 2:8, Hebreos 3:2, 4:15 y 7:25. Él no ha cambiado, es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Hebreos 13:6. Y no dejará su obra inconclusa en nuestras vidas. El que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará en el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Jesús glorificará en su segunda venida. Filipenses 3:21. A aquellos que primero justificó y después santificó. Primera de Corintios 1:30. Entonces el pueblo respondió a Josué y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Josué 24:16. La libertad es la facultad de elegir y decidir, que es un regalo divino para todos los seres creados. En relación con este estudio y análisis del discurso de Josué, se recalca a Israel que Dios no lo estaba forzando a servirle, ni a seguirle, ni a adorarle. Ellos tenían la facultad de decidir qué poder deseaban ver gobernando sus vidas. Ellos ya habían saboreado el estilo de gobierno de Satanás en Egipto a través del faraón y su opresión, y ahora saboreaban el estilo de gobierno teocrático de Jehová. No podían pasar por alto el peso de las evidencias de los hechos redentores en su favor. No podían negar la falta de méritos propios para merecer que Dios los eligiera como su especial tesoro entre todos los pueblos. Pero ante tales evidencias de amor y fidelidad de parte de Dios, pareciera absurdo que Israel hubiera rechazado a Dios, pero eso fue lo que hizo al final, cuando estaba presente Jesús, el Mesías, el representante divino, habitando entre ellos. Ellos lo crucificaron y persiguieron a su pueblo. Josué en ninguna manera estaba intentando presionarlos a servir a Jehová. Ellos debían pesar estas evidencias, recordar su pasado doloroso y ahora su condición privilegiada presente en la tierra prometida. Todos estos actos son soberanos de la gracia redentora de Dios en su favor. Josué usa la palabra hebrea bajar, traducida elegir, designando que Israel podía decirle a Dios: no quiero que tú seas el soberano de mi vida, y rechazar así su elección como pueblo de pacto. Ellos debían estar conscientes plenamente de que su decisión tenía implicaciones presentes y futuras. Y ya Josué no estaría presente con ellos. Ya no escucharían sus llamados frecuentes a corresponder con gratitud y amor, y con obediencia y lealtad, y con corazón indiviso a Jehová Dios. Su destino presente y futuro inmediato, y aún su eterno destino, estaba en su propio poder de decidir. La respuesta del pueblo en Josué 24, 16 al 18 fue elegir a Jehová. Y así como cuando Israel recibió la promulgación del Decálogo y dio 3 veces la misma respuesta: haremos todo lo que Jehová ha mandado, y días más tarde estaban adorando a un becerro de oro, Éxodo 32. Josué tenía un temor no infundado
al oír esa respuesta. Él sabía de la inestabilidad espiritual de Israel de manera constante. Éxodo 19:8, Éxodo 24:3, Deuteronomio 5:27. Y por eso les lanza un desafío más contundente, pareciendo contradecir sus palabras anteriores. En Josué 24, del 19 al 21. Entonces Josué dijo al pueblo: no podéis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. Y el pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Vemos aquí un contraste entre el versículo 19, no podéis servir a Jehová, porque Él es un Dios santo y celoso, con el versículo 20, si dejares a Jehová y sirvieres a dioses ajenos. Josué estaba planteando un problema real. Les advierte que la historia del pasado se podría volver a repetir. No podemos servir a Jehová si dejamos a Dios por servir a otros dioses. Él es un Dios celoso que no comparte su gloria con ningún otro Dios. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Isaías 42:8. Pero además de esto, Josué estaba yendo más profundo, a que reconocieran su incapacidad moral como seres humanos caídos para obedecer por sí mismos o bajo su propia fuerza los mandatos de Dios. Josué apelaba al principio que presentó Pablo siglos después en el Nuevo Testamento, la necesidad de ser justificados por la fe en los méritos de Cristo para poder obedecer a Dios. Josué planteaba la realidad de que tanto el hombre como Dios tienen una parte que desempeñar en el proceso de la justificación. Dios no puede hacer nada por nosotros sin nuestro consentimiento y cooperación, pero tampoco nosotros no podemos hacer nada sin la ayuda de Dios. En Juan 15:5 Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. La fe y las obras son los dos remos que mueven la vida cristiana. De lo contrario, si usamos solo uno, daremos giros en el mismo lugar, pero si usamos ambos, avanzaremos. La parte del hombre consiste en escoger el camino correcto y dedicarse a recorrerlo, reconociendo plenamente su total dependencia de Dios. Pero la parte de Dios es suplir el poder que capacite al hombre y que esté disponible en todo momento para cumplir su parte del contrato. Pero la pregunta sigue: ¿cumpliremos nosotros con nuestra responsabilidad en esa parte? ¿Escogeremos desechar lo malo y adoptar lo bueno? ¿Nos dedicaremos activamente a hacer lo que los propósitos de nuestra elección se cumplan en realidad? Estos versículos son un antídoto contra la llamada gracia barata, el salvo siempre salvo. Pablo exhorta: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Hebreos 2:3. Si así no fuera, no tendrían ningún sentido las palabras de Josué. En Josué 24, 19, 20, que ya mencionamos, el perdón de los pecados no es un derecho inalienable para la humanidad, sino un milagro de la gracia de Dios. Y es además condicional. Depende de nuestra aceptación de la oferta de redención. Así como en el pasado los israelitas dijeron 3 veces: haremos todo lo que Jehová ha dicho,
Éxodo 19, 8, 24, 3 y 7. Ahora repitieron de nuevo 3 veces. Nunca tal acontezca que dejemos a Jehová nuestro Dios. No, sino que a Jehová serviremos. Y a Jehová nuestro Dios serviremos y su voz obedeceremos. Josué 23, 16, 21 y 24. Después de escuchar al pueblo, Josué grabó estas palabras en la piedra que levantó como memorial y escribió una segunda sección de la ley dentro del libro de Moisés, el Pentateuco, y fue ubicado en el costado del arca, Patriarcas y Profetas 563. Podemos deducir que al agregar la historia de su libro, como lo hizo más tarde Samuel, y se registra en primer libro de Samuel 10:25, sus libros fueron colocados junto con la ley de Moisés. Aquí se ve la unidad de las Sagradas Escrituras como característica esencial de toda la Biblia desde su mismo comienzo. Pero, ¿qué sucedió años después con Israel? Una buena pregunta que debemos hacernos. Jueces 2, del 8 al 10 dice que se levantó una nueva generación que no conoció a Jehová, ni la obra que hizo por Israel. Fue la falta de estudio de la historia pasada y del registro sagrado que las generaciones futuras descuidaron y que hizo posible que se olvidaran y además que no tuvieran el más mínimo conocimiento de lo que Dios había hecho por ellos en la persona de sus antepasados. Otra pregunta muy puntual es, ¿cómo puede Dios continuar repitiendo sus hechos redentores con ellos? Este fenómeno se sigue observando aún en el tiempo del fin. ¿Y dudaremos aún presuntuosamente que ocurran los mismos resultados? Josué testifica en público a todo Israel: yo y mi casa serviremos a Jehová. Seguiremos cumpliendo el propósito divino. Seguiremos siendo un pueblo especial y distinto de los demás. Seguiremos el gobierno teocrático de Dios y adoraremos a Dios en forma monoteísta. Josué 24:15. Durante 400 años de su estadía en Egipto, Israel vio con familiaridad las prácticas idolátricas de ellos. Esa raíz estaba tan arraigada en sus corazones que en la primera oportunidad para pecar, Aarón, a petición de ellos, hizo un becerro de oro, seguido de una práctica de sincretismo religioso mezclando la idolatría egipcia con una fiesta solemne a Jehová. Sin embargo, las palabras de Josué 24, 14 y 15 revelan que hasta ese momento los israelitas practicaban la idolatría de forma secreta y oculta, no en culto público. Pero después de la muerte de Josué y de los ancianos fieles que le sobrevivieron, todo cambió bruscamente y la nueva generación que se levantó no conoció a Jehová y adoró a los Baales. El peligro de la idolatría no era teórico. Moisés había pedido antes una decisión similar a la que Josué les estaba pidiendo a ellos en las llanuras de Moab, y había puesto a los cielos y a la tierra por testigos al presentarles la única alternativa valedera de continuar viviendo en la tierra prometida, sirviendo a Jehová vuestro Dios. Ahora los dioses a los que se refiere Josué ya no estaban al otro lado del río Jordán como en Egipto, sino que estaban en la tierra que ellos mismos habitaban, entre ellos. Por eso Josué ruega al pueblo inclinar su corazón al Señor,
el hebreo Natá. Josué 24:23. Pero ellos posteriormente inclinaron su corazón a dioses ajenos, y la historia de Israel posterior lo confirma en el caso del rey Salomón. Sus mujeres inclinaron su corazón a sus ídolos. Primer libro de Reyes 11, 2, 4 y 9. El corazón humano es pecaminoso, engañoso y perverso. Tiene una tendencia a no a inclinarse a Dios, sino a los ídolos o al pecado. Por lo tanto, se necesitan decisiones conscientes de nuestra parte para inclinarlo hacia el cumplimiento de la voluntad divina. La religión de Israel nunca tuvo el propósito de ser un conjunto de reglas, ni una religión legalista, sino un diálogo continuo de fe y amor con su Salvador. El pacto consistía en una relación viva con Él. Sin embargo, a pesar de que su triple promesa de servir al Señor no se registra por ninguna parte de estos últimos capítulos de Josué, que ellos entregaran sus ídolos, como lo hubieran hecho o como lo hicieron los sirvientes y parientes de Jacob cuando él les hizo la misma petición. Cada nueva generación de Israel recibiría el mismo llamamiento hacia una renovación del pacto que implicaría que renunciaran a sus ídolos, pero lamentablemente ellos no lo hicieron. La idolatría se extiende aún a personas y a instituciones hechas por los mismos hombres que se encuentran en pugna con la ley de Dios. Y por eso Pablo dice muy terminantemente: cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Romanos 1:25. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Josué 24, 29 al 31. Este es el epílogo del libro de Josué, testificando que al final de los días de este líder, que por la gracia de Dios alcanzó la victoria, se le reconoce entonces ahora como el siervo de Jehová, en la misma categoría de su antecesor Moisés. También en el epílogo se narra la muerte de Eleazar, hijo de Aarón, y que se sepultaron los huesos de José, hijo de Jacob, en Siquén. Josué 24 del 29 al 33. Al relatar su entierro, el escritor crea un contraste entre la vida de Israel fuera de Canaán y el comienzo de su vida dentro de esa tierra. Ya no había necesidad de vagar. Los restos terrenales de sus líderes no necesitaban ser cambiados de lugar. Los patriarcas vivieron y sepultaron a sus familiares en cuevas. Ahora la nación enterraría a sus líderes en su propia tierra, en su herencia. Un sentido de permanencia se deja por sentado aquí. Las promesas hechas a los patriarcas se habían cumplido. Dios había sido fiel en el hilo histórico
que unía la posteridad de Israel con su presente y su futuro. A pesar de la importancia de haber sepultado los restos de José en cumplimiento de la profecía bíblica, recalcamos que cuando José murió, creía fielmente que Dios cumpliría su promesa de liberación de Egipto y de posesión de la tierra prometida. Lo más importante en términos de salvación es que el liderazgo fiel de Josué y de los ancianos que le sobrevivieron después de su muerte lograron que Israel también sirviera a Jehová. Esta fue la nota tónica de fidelidad a Dios y de su éxito ministerial, tanto de él como de los ancianos. Así como en su discurso de despedida les entregó su legado espiritual como líder, sus palabras después de su muerte seguirían resonando en sus mentes como nación. En ese momento se cerraba otro capítulo muy significativo de su historia. En realidad el futuro dependía de ellos, de su respuesta hacia Dios. Si daban la respuesta correcta, si atendían a los llamados constantes de Josué, a su fidelidad a Dios y a su pacto, todo quedaba aclarado. Israel decidía si seguiría siendo el pueblo elegido y del pacto de Jehová y concluiría la conquista y posesión de la tierra de Canaán, o si seguiría testificando ante las naciones paganas los principios del reino de Dios y atrayéndolos al conocimiento del Dios verdadero, o si finalmente se dejarían asimilar por el paganismo y la idolatría y perderían su identidad. La continuidad de la historia de Israel seguiría testificando si ellos superaron los errores de las generaciones pasadas e infieles. Las nuevas generaciones evaluarían a su generación saliente. Pero se registra que hasta el día de la muerte de su líder, Josué, Israel había servido a Jehová. Este legado espiritual seguiría incentivando a la nueva generación para continuar en la misma dirección espiritual hacia su gran Dios y Salvador. Al leer este libro de Josué, cada generación sucesiva debería de hacerle frente a las mismas preguntas que han formado nuestro análisis final de este libro. Su éxito dependía de su respuesta. Quedarían de forma cotidiana de comunión con Dios y en su relación con las verdades que habían heredado como un tesoro. Josué había peleado, así como Pablo, la buena batalla de la fe y echado mano de la vida eterna. 2 Timoteo 4:7. Y nuestra última pregunta es, ¿lo haremos nosotros también? Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. Josué puso al mismo pueblo como testigo de que siempre que ellos cumplieron las condiciones del pacto, Dios cumplió las promesas hechas. Esta era una ocasión muy solemne. El arca había sido traída de Silo por orden de Josué. El símbolo de la presencia de Dios había de profundizar la impresión que él deseaba hacer en el pueblo. Después de exponer la bondad de Dios hacia Israel, les invitó en el nombre de Jehová a decidir a quién querían servir. El culto de los ídolos se practicaba hasta cierto punto en secreto. Josué trató de inducirles a hacer la decisión de desterrar ese pecado de Israel. Y les dijo, si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Josué deseaba lograr que sirvieran a Dios
pero no por la fuerza, sino de forma voluntaria. El amor a Dios es el fundamento de la religión misma. De nada vale dedicarse a su servicio meramente por la esperanza de un galardón o por el temor de un castigo. Una franca apostasía no ofendería más a Dios que la hipocresía y un culto de mero formalismo. El anciano jefe exhortó a los israelitas a que consideraran en todos sus aspectos lo que les había expuesto y a que decidieran si realmente querían vivir como las naciones idólatras degradadas que habitaban alrededor de ellos. Si les parecía mal servir al Señor, fuente de todo poder y de toda bendición, podían ese día escoger a quién servir. Las últimas palabras eran una severa reprensión para ellos. Los dioses de los amorreos no habían podido proteger a sus adoradores. A causa de sus abominables pecados y degradación, ellos fueron destruidos, y la buena tierra que poseyeron fue dada a Israel, el pueblo de Dios. Qué insensatez sería la de Israel si escogiera a las divinidades por cuyo culto fueron destruidos los amorreos. Las exhortaciones de Josué arrancaron la respuesta espontánea. Nunca tal acontezca que dejemos a Jehová por servir a otros dioses. No podéis servir a Jehová, les dijo Josué, porque Él es un Dios santo y Él no sufrirá vuestra rebelión y pecado. Antes que pudiera haber una reforma permanente, era necesario hacerle sentir al pueblo cuán incapaz era de obedecer por sí mismo a Dios. Habían quebrantado su ley y estaban bajo condenación como transgresores y no tenían un medio de escapar mientras confiaran en su propia fuerza y justicia. Sería imposible para ellos recibir el perdón de sus pecados y no podrían satisfacer las exigencias de la perfecta ley de Dios. Y en vano se comprometían a servir a Dios. Solo por la fe en Cristo se puede alcanzar el perdón de los pecados y recibir fuerza para obedecer la ley de Dios. Debían dejar de depender de sus propios esfuerzos para salvarse. Debían de confiar por completo en el poder de los méritos del Salvador prometido, si querían ser aceptados por Dios. Historia de los Patriarcas y Profetas, 561 a la 563. El carácter santo de Josué no ostentó mancha alguna. Fue un sabio dirigente. Su vida fue totalmente dedicada a Dios y antes de morir reunió a los hebreos. Siguiendo el ejemplo de Moisés, recapituló sus peregrinaciones por el desierto y las obras misericordiosas de Dios en su favor. Después les dijo: y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Entonces el pueblo respondió: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. El pueblo renovó su pacto con Josué y dijeron: a Jehová nuestro Dios serviremos, a su voz obedeceremos. Josué escribió las palabras del pacto en el libro que contenía la ley y los estatutos dados a Moisés, y recibió el amor y el respeto de todo Israel, y su muerte fue sumamente lamentada. Historia de la Redención 185 y 186. Hay una gran labor que cada uno de nosotros individualmente debe de hacer si estamos dispuestos a pelear la buena batalla de la fe. Están en juego los intereses eternos. Debemos vestirnos de toda la armadura de justicia y resistir al diablo, y la segura promesa de Dios es que Él huirá de nosotros. La iglesia debe de llevar a cabo un combate agresivo, hacer conquistas para Cristo y rescatar almas del poder del enemigo.
y sus santos ángeles tomarán parte en este conflicto. Agradezcamos y agrademos a Dios que nos ha llamado a ser sus soldados. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, 372. ¿Qué es la justificación por la fe? Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Testimonios para los ministros, 456. Si bien debemos estar en armonía con la ley de Dios, no somos salvados por sus obras. Sin embargo, no podemos ser salvados sin obedecerla. La ley es la norma por la cual se mide el carácter, pero no nos es posible guardar los mandamientos de Dios sin la gracia regeneradora de Cristo. Solo Jesús puede limpiar de todo pecado. Él no nos salva mediante la ley, pero tampoco nos salvará en la desobediencia. Fe y Obras 98. Día tras día, hora tras hora, debe de haber en el interior un vigoroso proceso de renunciamiento propio y de santificación. Y entonces las obras exteriores testificarán que Jesús mora en el corazón por la fe. La santificación no le cierra al conocimiento las avenidas del alma, sino que expande la mente y la inspira en la búsqueda de la verdad como tesoro escondido. Y el conocimiento de la voluntad de Dios promueve la obra de la santificación. Hay un cielo, y cuán ferviente debiéramos luchar por llegar a él. Creed que Él está dispuesto a ayudaros por su gracia, cuando acudís con sinceridad. Debemos pelear la buena batalla de la fe, ser atletas esforzados para obtener la corona de la vida. Luchad porque las garras de Satanás están sobre vosotros, y si no las esquiváis, quedaréis paralizados y perdidos. El enemigo está a vuestra mano derecha y a vuestra izquierda, y detrás de vosotros, y debéis hollarlo debajo vuestros pies. Luchad porque hay una corona que ganar. Fundamentos de la Educación Cristiana 136 y 137. La fe por la cual vivo 126. Al rechazar la verdad, los hombres rechazan a su autor. Al pisotear la ley de Dios, se niega la autoridad de Él como legislador. Es tan fácil hacer un ídolo de falsas doctrinas y teorías como tallar un ídolo de madera o de piedra. Al representar falsamente los atributos de Dios, Satanás indujo a los hombres a que se formen un falso concepto respecto a Dios. Muchos han entronizado un ídolo filosófico en lugar de Jehová, mientras que el Dios viviente, tal cual es revelado en la palabra y en Cristo, no es adorado más que por un número relativamente pequeño. Miles y miles deifican la naturaleza al paso que niegan al Dios de ella. Aunque de forma diferente, la idolatría existe en el mundo cristiano de hoy tan ciertamente como existió en el antiguo Israel en los tiempos de Elías. Conflicto inminente, página 65. Todos los que existan y adoran el falso día de descanso, todos los que exaltan y adoran el falso día de descanso convertido en ídolo, un día que Dios no bendijo, ayudan al diablo y a sus ángeles con todo el poder de la habilidad que Dios les dio, el cual han pervertido al usarlo mal. Inspirados por otro espíritu que cegará su discernimiento, no pueden ver que la exaltación del domingo es totalmente una institución de la Iglesia Católica. Mensajes selectos, tomo 3, 484. Se librará un conflicto agudo entre los que sean leales a Dios y los que han desdeñado su ley. La veneración por la ley de Dios se ha transformado. Por doctrina, los dirigentes religiosos enseñan mandamientos de hombres. Así fue en el antiguo Israel.
ahora prevalezcan. Pero aunque ahora prevalezcan la deslealtad, la transgresión, ¿tendrán menos respeto por la ley de Dios aquellos que la han venerado? ¿Se unirán a los poderes de la tierra para anularla? Los que son leales no dejarán arrastrarse por la corriente del mal, ni despreciarán lo que Dios apartó como santo, ni seguirán el ejemplo de olvido de Israel. Recordarán las intervenciones de Dios en su favor y de su pueblo por todas las edades, y andarán en sus mandamientos. La prueba les llegará a todos, y hay solo dos partidos. ¿De qué lado estáis vosotros? Testimonios para la Iglesia, tomo 8, 130, 131. Vamos hacia la patria. El que nos amó al punto de morir por nosotros nos ha edificado una ciudad. La Nueva Jerusalén es nuestro lugar de descanso. Allí no habrá tristeza, no se oirá llanto ni endecha de esperanzas destrozadas ni de afectos truncados. Pronto las vestiduras de pesar se cambiarán por el manto de bodas. Pronto presenciaremos la coronación de nuestro Rey. Los creyentes cuya vida quedó escondida con Cristo, los que en esta tierra pelearon la buena batalla de la fe, resplandecerán con la gloria del Redentor en el reino de Dios. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, 228. En esta oportunidad no solamente les deseo un feliz sábado en la bendita presencia de Dios, sino que este es el último sábado del año, en donde celebraremos también el servicio de la comunión con Dios. Espero que sea un día muy especial y significativo, la renovación de nuestro pacto con nuestro Dios y amante Redentor. Y al iniciar la transición para el nuevo año, que la presencia del Señor siempre acompañe y bendiga a su pueblo. Son mis deseos para el fin de año y para el inicio del nuevo, si la voluntad de Dios nos los regala. Bendiciones para todos.